Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Vamos directo al grano. A principios de este 2026, el panorama económico global nos trajo unos vientos en contra bastante fuertes, especialmente para la industria de la aviación. Pero ¿saben qué es fascinante? En medio de toda esa turbulencia, una aerolínea latinoamericana no solo logró mantenerse en el ALE, sino que alcanzó niveles de rentabilidad líderes en toda la industria. Hoy vamos a desglosar exactamente cómo lograron esta hazaña, metiéndonos de lleno en sus datos financieros más recientes. El protagonista de nuestro análisis de hoy es Copa Holdings. Acaban de soltar sus resultados del primer trimestre de 2026 y honestamente, los números cuentan una historia increíble sobre cómo navegar un trimestre súper inestable con una disciplina operativa que raya en la perfección. Y créanme, hay lecciones de negocios aquí que van mucho más allá de simplemente volar aviones. Para que se den una idea del nivel de éxito, quiero que nos detengamos en esta cifra un momento. 20.5%. Así es. Ese fue el aumento interanual masivo en sus ganancias por acción. Estamos hablando de una ganancia neta de $212.5 millones solo en los primeros 3 meses del año. Es sin duda una declaración de intenciones absoluta desde el arranque. Entonces, para que no nos perdamos, nuestra hoja de ruta para este análisis será la siguiente. 1. Veremos los resultados financieros principales. 2. El enorme aumento en la demanda de pasajeros. 3. Cómo lidiaron con los costos de combustible. 4. Sus reservas de efectivo. Y número 5. Los planes que tienen para el futuro de su flota. Bueno, comencemos con el primer punto. Los resultados destacados de este primer trimestre de 2026 y esos márgenes récord. Veamos qué tan saludable está realmente ese resultado final. Miren esto. Esta es la prueba brillante del nivel de eficiencia que alcanzaron. Un margen operativo del 24.6% y un margen neto del 20.2%. Ambas son subidas buenísimas comparadas con el mismo periodo de 2025. A ver, para ponerlo en perspectiva, en la industria de la aviación los márgenes suelen ser súper estrechos. Así que lograr retener casi una cuarta parte de todos los ingresos como beneficio operativo, vaya, es un indicador de salud financiera simplemente excepcional. Pasamos a nuestro segundo punto, el aumento del tráfico de pasajeros. Vamos a entender cómo construyeron la base de todo este crecimiento en sus ingresos. La clave del éxito aquí fue satisfacer una demanda que estaba creciendo rapidísimo. Pero antes de soltarles los datos, hagamos una pausa rápida para entender la jerga técnica. ¿Les parece? Primero tenemos el ASM o millas de asiento disponibles, o sea, es lo que la aerolínea tiene para vender. Imaginen un avión con 100 asientos, que vuela a 100 millas. Bueno, eso genera 10.000 ASMs. Básicamente es la medida de cuánta capacidad tienen en el aire. Y por el otro lado de la balanza tenemos el RPM, o millas de pasajeros ingresados. Esto es la demanda real, pura y dura. Aquí solo contamos a la gente que literalmente sacó su billetera, pagó por un asiento y voló esas millas. Entonces, el gran juego de cualquier aerolínea es lograr que el RPM, la demanda real, se acerque lo más posible al ASM, que es la oferta. Ahora sí, con eso claro, vean estos resultados. La capacidad de Copa, o sea su ASM, creció un sólido 14%. Pero ojo, el tráfico real, el RPM, creció un 15%. Como lograron que el tráfico de pago creciera más rápido que la capacidad que tenían disponible, su factor de ocupación se disparó a un impresionante 87.2%. Dicho de otra forma, sus aviones volaron mucho más llenos. Esto empujó los ingresos por cada milla de asiento disponible a 11.8 centavos, una jugada comercial literalmente perfecta. Llegamos al punto 3, navegando el combustible y los costos. Porque claro, todo gran trimestre tiene su gran antagonista, ¿verdad? Y en la aviación, el villano de la historia casi siempre es el combustible. Tuvimos un aumento interanual del 7.5% en el precio promedio por galón. Pasó de $2.54 a $2.73. Ahora piensen que esta es una operación que quemó casi 103 millones de galones en solo 3 meses. ¡Es una locura! Un incremento así amenaza directamente las ganancias de cualquiera. Entonces, ¿cómo lo manejó Copa sin estrellarse? Para entenderlo, les presento la última métrica de hoy, el CASM, costo por milla de asiento disponible. Básicamente nos dice al centavo cuánto le cuesta a la aerolínea operar un solo asiento a lo largo de una milla.
Es la prueba de fuego de la eficiencia operativa. Y justo aquí está el gran giro en la trama de esta historia. A ver, los costos generales por asiento obviamente subieron un 1.6% por culpa de ese combustible carísimo, llegando a 8.9 centavos. Pero, si sacamos el precio de la gasolina de la ecuación, el costo unitario restante, o sea el CSMS, sin combustible, en realidad bajó un 1%, hasta 5.8 centavos. O sea, la empresa demostró un control interno brutal. Se apretaron el cinturón en absolutamente todo lo que sí podían controlar para proteger esos márgenes récords. ¡Impresionante! Pasemos ahora al cuarto punto. Ya vimos de dónde salieron los ingresos, pero ¿cómo están sus reservas de efectivo y retornos? Veamos qué tan inquebrantable es su balance general. Bueno, toda esa eficiencia que acabamos de ver tiene que ir a parar a algún lado, y el resultado es una verdadera fortaleza financiera. Cerraron el trimestre sentados sobre, escuchen bien, unos 1.500 millones de dólares en liquidez pura, entre efectivo e inversiones. 1.500 millones, eso equivale al 40% de todo lo que ingresaron en los últimos 12 meses, y por si fuera poco, su deuda está súper controlada, con un ratio bajísimo de 0.7 veces, súper saludable. Y claro, cuando tienes tanta fortaleza, puedes darte ciertos lujos. En este primer trimestre, Copa tomó 45 millones de dólares en efectivo y los usó para recomprar sus propias acciones. Eso es más o menos el 1% de todas sus acciones allá afuera. Básicamente, le están gritando al mercado, oigan, confiamos tantísimo en el valor de nuestra propia empresa que vamos a invertir en nosotros mismos. Y la cosa no termina ahí. La junta directiva dijo, bueno, sigamos premiando a los que confían en nosotros, y ratificaron un segundo pago de dividendos para el año, $1.71 por cada acción. Esta es la prueba tangible de que toda esa estrategia de volar aviones llenos y gastar poco se está transformando en dinero contante y sonante para sus inversores. Y llegamos a nuestro quinto y último punto, la flota futura y las perspectivas. Con tanto dinero en el banco, ¿qué sigue para ellos? Veamos cómo planean crecer. Pues resulta que el plan para expandir la flota es tan metódico como agresivo. En este mismísimo primer trimestre ya recibieron 2 Boeing 737 MAX 8. Van a sumar un par más en el segundo trimestre. Pero la verdadera noticia bomba cayó en abril. Anunciaron un pedido en firme de 40 aviones MAX. ¡40! Se los van a ir entregando entre el 2030 y el 2034. Básicamente, están garantizando que tendrán con qué crecer durante toda la próxima década. Pero ojo, comprar aviones es la parte fácil. Lo difícil es llenarlos de pasajeros felices. Y ahí es donde entra su reputación como miembros de Star Alliance. Reportaron una puntualidad del 91.6% en el primer trimestre. Y escuchen esto, un factor de finalización de vuelos del 99.7%. O sea, casi no cancelan vuelos. Mantener esa excelencia va a ser absolutamente crucial si quieren operar una flota gigante en los próximos años. Lo que nos lleva, finalmente, a una gran reflexión. Hoy hemos visto una verdadera clase maestra, cómo mezclar un crecimiento de capacidad con una disciplina militar en los gastos para lograr ganancias históricas. Pero seamos honestos, la próxima década seguro nos traerá nuevas sacudidas económicas globales. Entonces, ¿será suficiente este estricto manual operativo de Copa para asegurar su reinado y mantener estos márgenes increíbles a largo plazo? Esa es una pregunta que solo los balances de los próximos años nos podrán responder. Por ahora, quédense con esto en mente y, como siempre, mantengan la curiosidad a tope. Nos vemos en el próximo análisis.